Durante 3 semanas, Nala había estado ladrando desesperadamente cada vez que los niños se acercaban a la cafetería de la escuela primaria Benito Juárez en Puebla. Los maestros pensaron que la perra alemana de terapia estaba desarrollando problemas de comportamiento. Los padres se quejaron de que el animal los estaba perturbando durante las horas de comida. Pero lo que nadie sabía era que Nala había detectado rastros de arsénico en concentraciones letales, mezclados sistemáticamente en la comida que sus hijos consumían todos los días. Si me permites, te voy a contar una historia que va a cambiar para siempre la forma en que ves la intuición animal. Una historia donde la ignorancia humana casi costó la vida de 20 niños inocentes y donde una perra alemana se convirtió en la única barrera entre un plan de asesinato masivo y una tragedia que habría destrozado a toda una comunidad. Esta historia ocurrió en marzo del año pasado en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en el corazón de Puebla, México, una institución que había servido a la comunidad durante más de 50 años, donde generaciones enteras de familias habían enviado a sus hijos confiando completamente en que estarían seguros y protegidos. Nala era una pastora alemana de 4 años que había sido asignada al programa de terapia escolar después de completar 2 años de entrenamiento especializado en detección de sustancias peligrosas, apoyo emocional para estudiantes con necesidades especiales y asistencia en situaciones de crisis que requerían presencia canina calmante. Durante sus 18 meses trabajando en la escuela, Nala había demostrado habilidades extraordinarias. Había consolado a niños durante simulacros de emergencia. Había detectado estudiantes con crisis de ansiedad antes que los maestros las notaran. Y había ayudado a identificar 3 casos de abuso doméstico mediante cambios en su comportamiento cuando interactuaba con ciertos estudiantes que mostraban señales de trauma. Su handler, la oficial María González, una veterana de la policía con 15 años de experiencia trabajando con unidades caninas, había desarrollado una confianza absoluta en los instintos de Nala. Durante sus años de partnership, habían resuelto casos que parecían imposibles, incluyendo la localización de evidencia en investigaciones criminales y la detección de sustancias ilícitas en operativos antidrogas. Pero el comportamiento que Nala comenzó a mostrar en la tercera semana de marzo era diferente a todo lo que la oficial González había observado anteriormente. No era el alertamiento controlado que Nala demostraba cuando detectaba drogas o explosivos. No era la preocupación empática que mostraba hacia estudiantes en crisis emocional. Era pánico puro. Cada mañana, cuando los estudiantes comenzaban a formar filas para el desayuno escolar, Nala se posicionaba entre los niños y la cafetería, ladrando con una intensidad que parecía casi desesperada. Su cuerpo temblaba, sus ojos se fijaban en la puerta de la cocina y sus vocalizaciones incluían whimpering y whining que la oficial González nunca había escuchado durante su entrenamiento profesional. Durante la segunda semana de estos episodios, Nala comenzó a intentar físicamente bloquear a los estudiantes que se dirigían hacia la cafetería. Se posicionaba directamente en su camino, using her body para crear una barrera. Y cuando los niños trataban de pasar alrededor de ella, Nala gentilmente, pero firmemente los redirect hacia otras áreas del patio escolar. Los maestros interpretaron este behavior como territorial aggression. Algunos padres expresaron preocupación de que la perra se estaba volviendo impredecible y potencialmente dangerous para los estudiantes. Comenzaron las conversations sobre remover a Nala del programa de terapia escolar. Varios padres se acercaron a mí preocupados, recordó la directora Carmen Mendoza. Dijeron que sus hijos estaban bien intimidated por la perra, que no se sentían comfortable comiendo cuando ella estaba present. Algunos incluso sugirieron que Nala podría morder a alguien si su behavior aggressive continuaba. La oficial González se encontraba en una posición imposible. Por un lado, tenía
años de experience que le decían que Nala nunca actuaba sin razón. Por otro lado, la pressure from school administration y concerned parents era mounting, y las conversaciones sobre terminar el programa de terapia canina estaban becoming increasingly serious. Yo sabía que Nala estaba trying to tell us something, explicó González, pero no podía understand qué era, y no podía justify mantener a la perra en la escuela si parents y teachers se sentían unsafe. La situación reached un turning point durante la tercera semana cuando Nala's behavior escalated a un nivel que nadie había anticipado. Era un martes por la mañana, 19 de marzo, cuando los estudiantes de primer grado comenzaron su routine de breakfast. Nala, como había become her pattern, se posicionó cerca de la cafeteria entrance mostrando obvious distress signals que habían become familiar para todos en la school. Pero this time, cuando un grupo de 6 niños approached la puerta de la cafetería, Nala no se limitó a ladrar o a block their path. Se lanzó directamente hacia la bandeja de comida que el primer niño estaba carrying, knocking it out of sus manos y sending el contenido flying across el patio. Los niños comenzaron a crying. Los teachers corrieron para assist. Y la directora Mendoza tomó la decisión que había been dreading durante weeks. Eso es enough, announced ella to la oficial González. La perra tiene que irse, today. Lo que nadie sabía en ese momento era que Nala había just performed el acto más heroico de su carrera y que su aggressive behavior había literalmente salvado la vida del niño cuya comida había knocked to the ground. Porque esa bandeja contained oatmeal que había sido deliberadamente contaminado con arsenic en una concentración diseñada para cause organ failure within hours de consumpción. Y el hombre responsable por esta contaminación estaba watching todo desde la cocina de la cafetería, adjusting sus planes porque su first attempt había sido thwarted por una perra que nobody believed. A las 2 de la tarde del mismo día en que Nala fue removida de la escuela primaria Benito Juárez, algo comenzó a suceder que cambiaría para siempre la perspectiva de todos los que habían dudado de sus advertencias. Sofía Martínez, una niña de 7 años, de segundo grado, comenzó a vomitar durante la clase de matemáticas. Al principio, su maestra pensó que era un simple caso de gripe estomacal, algo completamente normal en niños de esa edad. Pero 15 minutos después, 3 estudiantes más en la misma clase comenzaron a mostrar síntomas idénticos: náuseas severas, dolor abdominal intenso y un comportamiento letárgico que inmediatamente alarmó a los maestros. Para las 3 de la tarde, el número había aumentado a 8 niños. Para las 4 eran 12, y cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, 20 niños de diferentes grados habían sido trasladados de emergencia al Hospital Infantil de Puebla con síntomas de lo que los médicos inicialmente diagnosticaron como intoxicación alimentaria masiva. Pero el doctor Ricardo Vega, jefe de emergencias pediátricas del hospital, había visto suficientes casos de intoxicación alimentaria durante sus 15 años de carrera para saber que esto era diferente. Los síntomas eran demasiado severos y demasiado uniformes para ser causados por bacteria o comida en mal estado, explicó el doctor Vega durante la conferencia de prensa que se realizaría días después. Estaba viendo signos neurológicos que sugerían exposición a algún tipo de toxina, no a patógenos alimentarios comunes. Los análisis de sangre que ordenó inmediatamente confirmaron sus sospechas más oscuras. Todos los niños hospitalizados tenían niveles peligrosamente elevados de arsénico en su sistema, concentraciones que, según los especialistas en toxicología, podrían haber causado daño permanente a órganos vitales o incluso la muerte si no hubieran recibido tratamiento inmediato. La noticia se extendió por la comunidad de Puebla como un incendio. Los padres que habían criticado el comportamiento de Nala durante las semanas anteriores comenzaron a experimentar una realización horrible. La perra había estado tratando de salvar a sus hijos.
María Elena Rodríguez, madre de 2 de los niños afectados, recordaría después: me sentía completamente devastada. Durante semanas había estado quejándome de que esa perra estaba perturbando a mis hijos durante la hora de la comida. Había participado en las reuniones donde pedíamos que la removieran de la escuela, y todo ese tiempo ella estaba tratando de proteger a mi familia. La investigación criminal se inició inmediatamente. Los detectives de la Policía Ministerial de Puebla, trabajando en coordinación con especialistas en delitos alimentarios, comenzaron a examinar cada aspecto de la operación de la cafetería escolar. Lo que descubrieron fue aún más perturbador de lo que habían imaginado. La trata de alimentos pasa a través de todos los niveles de la sociedad, pero cuando se trata de niños, el costo sueña humano es demasiado elevado. Muchas gracias. El arsénico no había llegado a la comida por accidente. Había sido introducido deliberadamente, en dosis calculadas para causar enfermedad severa, pero no muerte inmediata. El perpetrador había estado estudiando los efectos, ajustando las concentraciones, perfeccionando lo que parecía ser un experimento macabro en envenenamiento masivo. Pero aquí está la parte que hace que esta historia sea aún más escalofriante. El análisis forense reveló que la contaminación había estado ocurriendo durante más de un mes. Los niveles de arsénico encontrados en muestras de comida archivadas mostraban un patrón de escalada gradual, comenzando con dosis tan pequeñas que apenas causaban malestar estomacal leve, aumentando progresivamente hasta alcanzar concentraciones potencialmente letales. Y durante todo ese tiempo, Nala había estado detectando la presencia de esta toxina mortal. Los perros tienen una capacidad olfativa que es aproximadamente 10.000 veces más sensible que la de los humanos, explicó el doctor Carlos Mendoza, veterinario especialista en comportamiento canino que fue consultado durante la investigación. Nala habría podido detectar rastros de arsénico en concentraciones tan bajas que ningún equipo de detección disponible en la escuela podría haberlas identificado. Su comportamiento progresivamente más agresivo correspondía exactamente con el aumento en las concentraciones del veneno. Ella sabía que el peligro estaba escalando y estaba tratando desesperadamente de comunicar esa información de la única manera que sabía. La oficial María González, quien había sido forced to remove Nala from the school just hours before the poisoning was discovered, experimentó una mezcla de vindication y profound regret. Por un lado me sentía validada porque siempre supe que Nala estaba trying to tell us something important, explicó González durante una interview que se volvió viral en redes sociales, pero por otro lado me devastaba pensar que si hubiera insistido más, si hubiera been más assertive about investigating qué era lo que Nala estaba detecting, tal vez podríamos haber prevented que esos 20 niños se enfermaran. Mientras los investigadores profundizaban en el caso, comenzaron a emerger details que pintaban un picture aún más disturbing de lo que había estado ocurriendo en la escuela primaria Benito Juárez. Security cameras que habían been reviewed mostraron a una figura trabajando en la cocina durante horas cuando se suponía que estaba closed. Inventory records revelaron discrepancias en chemical supplies que habían been purchased para cleaning purposes, pero que nunca habían sido propiamente contabilizados. Y testimonios de students comenzaron a reveal que Nala no había been el único que había noticed something wrong. Several children reportaron que habían started feeling weird después de eating school lunch durante las previous weeks, pero que sus parents y teachers habían dismissed sus complaints como typical childhood fussiness about food. Mi hijo me había dicho que la comida olía diferente y que se sentía sick después de comer, recordó Patricia Vega, madre de uno de los students afectados. Pero pensé que solo estaba being picky. Never imagined que alguien estaba deliberately trying to hurt a nuestros niños. La investigación estaba revealing una conspiración que iba mucho más profunda que un simple caso de food tampering. Era un systematic attempt para harm children, carried out over weeks por alguien quien tenía access completo a la school kitchen y quien había estado estudiando el impacto de sus acciones. Y la única que había reconocido el peligro desde el principio, la única que había tried desesperadamente para warn everyone, había sido ignorada, dismissed y ultimately removed from the school. Nala había estado en todo momento en lo correcto. A las 6 de la mañana del día siguiente, mientras 20 familias permanecían en vigilia en el Hospital Infantil de Puebla, esperando noticias sobre la condición de sus hijos, los investigadores de la Policía Ministerial estaban cerrando el cerco alrededor del responsable de este acto de terrorismo doméstico.
Las cámaras de seguridad habían capturado imágenes claras de una figura moviéndose por la cocina de la escuela durante las horas nocturnas, cuando se suponía que el edificio estaba completamente vacío. Los análisis de las grabaciones revelaron que esta persona tenía acceso completo a todas las áreas de la cafetería. Conocía perfectamente la distribución de la cocina y se movía con la confianza de alguien que había estado allí muchas veces antes. Pero la identidad del perpetrador, cuando finalmente fue confirmada, choquearía a toda la comunidad de una manera que nadie había anticipado. Roberto Salinas había trabajado como cocinero principal de la escuela primaria Benito Juárez durante 8 años. Era un hombre de 42 años, padre de 2 hijos adolescentes, respetado por sus colegas y querido por los estudiantes, quienes a menudo se acercaban a la ventana de la cocina para saludarlo durante los recreos. Durante casi una década, Roberto había sido la persona responsable de preparar las comidas que alimentaban a más de 400 niños todos los días. Las madres de familia lo conocían por su nombre. Los maestros confiaban en él completamente. La administración de la escuela lo había recomendado para aumentos salariales y lo había elogiado públicamente por su dedicación al bienestar nutricional de los estudiantes. Y durante las últimas 6 semanas, había estado envenenando sistemáticamente a los niños que se suponía que estaba alimentando. La investigación reveló que Roberto había estado comprando arsénico utilizando documentos falsificados, diciéndole al supplier que lo necesitaba para control de roedores en su casa. Había estado experimentando con diferentes concentraciones, llevando un registro detallado de los efectos que diferentes dosis tenían en los niños, ajustando las cantidades basándose en sus observaciones de cómo reaccionaban los estudiantes. Pero aquí viene la parte más perturbadora de toda esta historia. Roberto no estaba actuando por venganza, ni por dinero, ni por algún tipo de grievance personal contra la escuela o la comunidad. Según confesaría después durante el interrogatorio, estaba conducting lo que él describía como un experimento social. Quería ver cuánto tiempo podría continuar envenenando a los niños antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando. Roberto me dijo que estaba fascinado por lo fácil que había sido, reveló el Detective Inspector Luis Morales, quien condujo el interrogatorio principal. Dijo que había comenzado con dosis muy pequeñas, solo para ver si alguien notaría que los niños estaban sintiendo un poco enfermos. Cuando nadie connecting los síntomas con la comida de la escuela, decidió aumentar gradualmente las concentraciones para ver hasta dónde podría llegar. Era como un juego para él, un experimento para probar qué tan fácil sería manipular y dañar a una población vulnerable sin que las autoridades o los padres se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. La confesión completa de Roberto reveló detalles que eran aún más chilling. Había estado keeping un diary donde documentaba cada día que había añadido arsénico a la comida, notando cuántos niños se habían enfermado, qué síntomas habían mostrado y cuánto tiempo había tomado para que los efectos se manifestaran. Había estado planning aumentar las dosis hasta el punto donde algunos niños actually murieran, porque quería study la respuesta de la comunidad a un death que parecería ser por natural causes. Y la única thing que había interfered con su plan había been una pastora alemana cuyo instinto for detecting poison había proven ser más effective que todos los safety protocols que la escuela tenía en place. La perra era el único problema, Roberto había admitido durante la confession. Cada día, ella se ponía más y más agitated cuando los niños approached la cafetería. I knew que ella podía smell algo que yo estaba putting en la comida, pero I was hoping que nadie would take her behavior seriously. Cuando los teachers y parents comenzaron complaining about el perro, I thought que mi plan would continue sin problems. Pero ella kept getting more desperate en sus attempts para warn everyone, y I realized que eventually alguien might start para listen to her. El momento cuando Roberto se dio cuenta de que su plan estaba en jeopardy había sido exactly cuando Nala había knocked la bandeja de comida out of las manos del niño de primer grado. Esa particular portion de oatmeal había contained una dosis de arsénico que Roberto había calculated para cause severe organ damage, possibly resulting in permanent disability or even death. Nala había literally saved ese niño's life, y probably several others, por su desperate intervention. If la perra hadn't been removed from la escuela when she was,
explained el detective Morales, I believe que Roberto would have eventually killed her, but I eliminate the only thing que estaba interfering con sus experiments. La arrest de Roberto Salinas ocurrió a las 8 de la mañana del miércoles, exactamente 48 hours después de que los primeros niños habían been hospitalized. Fue aprendido en su casa, donde investigators encontraron el diary detailing sus experiments, unused arsenic que había planned para future poisonings, y detailed plans para escalating sus attacks hasta el point de causing multiple deaths. Su confession fue complete y unremorseful. Cuando se le preguntó por qué había targeted children specifically, Roberto respondió que había considered them ideal subjects porque eran vulnerable, trusting y unlikely para question changes in taste or smell de su comida. Cuando se le preguntó si había felt any regret about harming innocent children, su response was chilling. They were just test subjects. I needed para understand how easy it would be para poison people through institutional food services. Los niños were simply convenient. La comunidad de Puebla struggled para process la betrayal. Este era un man quien muchos parents habían known personally, quien había preparado meals para sus children durante years, quien habían trusted implicitly con la safety and nutrition de sus families. Y durante weeks, la only warning que habían received había come from una perra que they habían dismissed, criticized, y ultimately removed from la school. Nala había been right desde el very beginning. She había detected evil donde ningún human had suspected it could exist. Mientras Roberto Salinas permanecía en prisión preventiva, esperando su juicio, enfrentando cargos de intento de asesinato múltiple y terrorismo doméstico, algo hermoso comenzó a suceder en la comunidad de Puebla. La sanación colectiva y el reconocimiento de una heroína que había sido injustamente ignorada. Los 20 niños que habían sido hospitalizados con envenenamiento por arsénico se recuperaron completamente después de 3 semanas de tratamiento intensivo. Los médicos confirmaron que, gracias a la intervención médica rápida, no habría efectos permanentes en su salud. Pero todos los especialistas coincidieron en que si la exposición hubiera continuado por más tiempo, o si las concentraciones hubieran aumentado como Roberto había planeado, el resultado habría sido trágico. Estamos hablando de niños que estuvieron a horas de sufrir daño cerebral permanente, explicó el doctor Ricardo Vega durante la conferencia médica que se realizó para tranquilizar a la comunidad. Las concentraciones de arsénico que encontramos en sus sistemas estaban peligrosamente cerca de niveles que causan falla orgánica irreversible. Si el envenenamiento hubiera continuado por 2 o 3 días más, habríamos estado enfrentando una tragedia masiva. La oficial María González, quien había tenido que remover a Nala de la escuela justo horas antes de que se descubriera el envenenamiento, se convirtió en la voz más vocal para que la perra recibiera el reconocimiento que merecía. Durante semanas, Nala trató de decirnos que nuestros hijos estaban en peligro, declaró González durante una emotiva conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por todas las estaciones de televisión locales. Ella detectó el veneno cuando ningún equipo científico lo había encontrado. Ella identificó la amenaza cuando todos los adultos responsables de proteger a esos niños habíamos fallado en verla. Y nosotros la castigamos por tratar de salvar vidas. La removimos de la escuela precisamente en el momento cuando los niños más la necesitaban. El video de esa conferencia se volvió viral en redes sociales, no solo en México, sino internacionalmente. Millones de personas compartieron la historia de Nala, comentando sobre la increíble capacidad de los animales para detectar peligros que los humanos no pueden percibir, y criticando la tendencia humana de ignorar las advertencias que vienen de fuentes que no consideramos confiables. Los padres de los niños afectados organizaron una ceremonia de reconocimiento para Nala, que se realizó en el Auditorio Municipal de Puebla
con asistencia de más de 1,000 personas, incluyendo autoridades estatales y federales que habían viajado específicamente para honrar a la perra que había expuesto uno de los casos de envenenamiento masivo más perturbadores en la historia reciente de México. Durante esa ceremonia, Nala recibió múltiples reconocimientos oficiales. La Medalla al Valor Canino, otorgada por el Gobierno del Estado de Puebla, el reconocimiento especial por servicio a la comunidad del municipio y la designación oficial como protectora honoraria de los niños de Puebla. Pero el momento más emotivo de la ceremonia ocurrió cuando los 20 niños que habían sido envenenados subieron al escenario para agradecer personalmente a Nala por haber salvado sus vidas. Sofía Martínez, la primera niña que había comenzado a mostrar síntomas de envenenamiento, se acercó al micrófono con un dibujo que había hecho de Nala y dijo con la voz temblorosa pero clara: «Gracias, Nala, por cuidarnos cuando los adultos no sabían cómo hacerlo. Tú eres la perra más inteligente y más valiente del mundo entero». No había un solo ojo seco en el auditorio. El impacto de este caso se extendió mucho más allá de la comunidad local. El Protocolo Nala fue adoptado oficialmente por el Sistema Educativo Nacional, requiriendo que todas las escuelas públicas de México implementaran programas de detección canina para identificar posibles amenazas en los alimentos y el ambiente escolar. Más de 200 escuelas en 17 estados mexicanos solicitaron inmediatamente la incorporación de perros de terapia entrenados específicamente en detección de sustancias tóxicas. El programa se expandió internacionalmente, con instituciones educativas en Colombia, Argentina y España implementando sistemas similares. La Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Beca de Investigación Nala para estudios sobre capacidades de detección canina en entornos educativos. 3 universidades estadounidenses iniciaron programas de intercambio para estudiar los protocolos desarrollados a partir de este caso. Roberto Salinas fue sentenciado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en el primer caso en México donde alguien recibía la sentencia máxima por envenenamiento sistemático de menores. Durante el juicio, su falta total de remordimiento y su insistencia en que había estado realizando investigación valiosa convencieron al juez de que representaba un peligro permanente para la sociedad. Este individuo demostró una capacidad para la manipulación y el daño que va más allá de lo que nuestro sistema legal generalmente contempla, declaró el juez federal Antonio Herrera durante la lectura de la sentencia. Su targeting sistemático de niños vulnerables, combinado con su completa falta de empatía o remordimiento, requiere que sea removido de la sociedad de manera permanente. La escuela primaria Benito Juárez fue completamente renovada, con nuevos sistemas de seguridad, protocolos de preparación de alimentos que requieren supervisión múltiple y la incorporación permanente de un programa de detección canina. Nala regresó triunfalmente a su posición, pero ahora con un estatus especial y un respeto universal que nunca había tenido antes. Las familias que habían criticado su comportamiento durante las semanas previas al descubrimiento del envenenamiento se acercaron individualmente para disculparse con la oficial González y para agradecer a Nala por haber persistido en sus advertencias a pesar de ser ignorada y rechazada. Aprendimos una lección que nunca olvidaremos, dijo María Elena Rodríguez, la madre que había sido una de las más vocales en pedir la remoción de Nala. Los animales saben cosas que nosotros no sabemos, tienen instintos que nosotros hemos perdido, y cuando tratan de advertirnos sobre algo, deberíamos escuchar, no silenciarlos.
La historia de Nala se convirtió en un símbolo internacional de la importancia de prestar atención a las advertencias que vienen de fuentes inesperadas y de la capacidad extraordinaria que tienen los animales para proteger a los humanos, incluso cuando esos humanos no reconocen, no aprecian sus esfuerzos. 2 años después de los eventos que conmocionaron a la comunidad de Puebla, camino por los pasillos de la escuela primaria Benito Juárez durante un día cualquiera, y es imposible no notar la diferencia. Los niños corren libremente por los patios, ríen durante los recreos y comen sus almuerzos sin preocupación, protegidos por sistemas de seguridad que se han convertido en modelo internacional para la protección infantil. Y en el centro de todo este ambiente de seguridad y confianza restaurada está Nala. Ahora de 6 años, la pastora alemana, que una vez fue criticada y removida por tratar de proteger a los niños, camina por la escuela con la dignidad de alguien que sabe exactamente cuál es su propósito y cuán vital es su trabajo. Los estudiantes la saludan con cariño genuino, pero también con un respeto que va más allá de lo que normalmente ven en niños de esa edad. Ellos saben que Nala no es simplemente una mascota escolar, es su guardiana. El impacto de la historia de Nala se extendió mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado inicialmente. El protocolo Nala no solo fue adoptado en México, sino que se convirtió en un estándar internacional. Instituciones educativas en 43 países han implementado programas de detección canina basados en los protocolos desarrollados después de este caso. La Universidad de Harvard estableció el Instituto Nala para estudios de detección canina, donde investigadores de todo el mundo estudian las capacidades extraordinarias que demostraron los animales para identificar amenazas que la tecnología humana no puede detectar. Los hallazgos de estas investigaciones han revolucionado no solo la seguridad escolar, sino también la detección de enfermedades, la identificación de sustancias peligrosas en aeropuertos e incluso la detección temprana de desastres naturales. Lo que Nala demostró, explica la doctora Ana Martínez, directora del instituto, durante una conferencia que ha sido vista por más de 10 millones de personas en YouTube, es que hemos subestimado sistemáticamente la capacidad de los animales para percibir amenazas que nosotros no podemos detectar. Su caso nos obligó a reconocer que la intuición animal no es superstición, es ciencia que todavía no comprendemos completamente. Los 20 niños que fueron envenenados han crecido y muchos de ellos han mantenido una relación especial con Nala. Sofía Martínez, ahora de 9 años, visita a Nala todos los días después de clases. Ha decidido que quiere convertirse en veterinaria cuando crezca, inspirada por la perra que le salvó la vida. Nala me enseñó que los animales son mucho más inteligentes de lo que pensamos, dice Sofía durante una entrevista que se realizó para el 2º aniversario del caso. Ella sabía que estábamos en peligro antes que todos los adultos. Eso significa que debemos escuchar a los animales, porque ellos pueden saber cosas que nosotros no sabemos. La oficial María González ha sido promovida a Coordinadora Nacional de Unidades Caninas Educativas, un puesto creado específicamente para supervisar la implementación del protocolo Nala en todo el país. Trabaja directamente con Nala, entrenando a otros perros y handlers, compartiendo las lecciones aprendidas de su experiencia. Lo más importante que aprendí, reflexiona González, es que cuando un animal entrenado nos está dando señales persistentes de alarma, nuestra primera reacción no debería ser silenciarlo o removerlo. Debería ser investigar qué está tratando de decirnos. Nala me enseñó que la comunicación animal es mucho más sofisticada de lo que habíamos reconocido. El caso también cambió fundamentalmente la forma en que las comunidades responden a las advertencias que consideran inconvenientes o que vienen de fuentes que no consideran autoritativas. Las escuelas ahora tienen protocolos específicos para investigar cualquier comportamiento animal inusual y los padres han sido educados sobre la importancia de tomar en serio las señales que sus mascotas podrían estar dando sobre peligros en el ambiente. Roberto Salinas cumple su sentencia en una prisión federal de máxima seguridad.
Ha sido estudiado por psicólogos criminales como un ejemplo de trastorno antisocial extremo, pero se ha negado consistentemente a participar en investigaciones que podrían ayudar a identificar señales de advertencia en otros individuos con tendencias similares. Su caso se ha convertido en un estudio de caso en escuelas de criminología y psicología, utilizado para entender cómo individuos aparentemente normales pueden desarrollar impulsos de causar daño masivo a poblaciones vulnerables. Pero la verdadera lección de esta historia no está en Roberto Salinas, está en Nala, y en la respuesta de una comunidad que aprendió a valorar formas de inteligencia y comunicación que habían ignorado previamente. Durante la ceremonia del segundo aniversario, realizada nuevamente en el Auditorio Municipal de Puebla con asistencia de más de 2,000 personas, Nala recibió un reconocimiento que ningún animal había recibido antes en la historia de México. Fue nombrada Ciudadana Honoraria de la República Mexicana por sus contribuciones excepcionales a la protección infantil y la seguridad pública. El momento más emotivo de la ceremonia ocurrió cuando Sofía Martínez, ahora portavoz no oficial de los niños afectados, leyó una carta que habían escrito colectivamente para Nala. Querida Nala, gracias por nunca rendirte cuando trataste de protegernos. Gracias por ladrar incluso cuando nadie te escuchaba. Gracias por ser más valiente que todos los adultos. Gracias por enseñarnos que los héroes vienen en todas las formas, incluso con 4 patas y cola. Prometemos escuchar a los animales para el resto de nuestras vidas, porque aprendimos que ustedes saben cosas muy importantes que nosotros necesitamos saber. Nala, sentada con dignidad en el escenario, movió la cola lentamente mientras 2,000 personas se pusieron de pie en una ovación que duró más de 5 minutos. Hoy, cuando visito la escuela primaria Benito Juárez, veo a Nala en el patio durante el recreo, rodeada de niños que la ven no solo como una mascota, sino como una protectora, una maestra y un recordatorio viviente de que la sabiduría puede venir de las fuentes más inesperadas. Su historia nos recuerda que en un mundo donde a menudo ignoramos las voces que no se ajustan a nuestras expectativas, podríamos estar perdiendo advertencias vitales sobre peligros que no podemos ver o amenazas que no queremos reconocer. Nala nos enseñó que escuchar verdaderamente significa estar dispuestos a cambiar nuestras percepciones basándose en información que viene de fuentes que podríamos no haber considerado confiables. Y en esa lección hay sabiduría que va mucho más allá de la protección contra el envenenamiento de alimentos. Hay una invitación a ser más humildes sobre lo que sabemos, más curiosos sobre lo que no sabemos y más dispuestos a reconocer que la inteligencia y la sabiduría existen en formas que apenas estamos comenzando a comprender. Porque al final, los verdaderos héroes no siempre vienen con uniformes o títulos oficiales, a veces vienen con 4 patas, ladridos persistentes y un amor incondicional por aquellos a quienes están destinados a proteger. Fin.